La reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, estoy segura y sin temor a equivocarme lo digo que será la más relevante de su sexenio. Con lo que probablemente el presidente no contaba era con la respuesta ciudadana que esta reforma en sí conseguiría. Y es que la ciudadanía ha acompañado el camino de esta reforma desde que entró al legislativo, la votación en la Cámara de Diputados, ha salido a marchar en más de una ocasión, después siguieron el proceso que se llevó en el Senado y ahora estamos viendo cómo se abre la puerta de la Suprema Corte. Este tema está logrando lo que por décadas parecía imposible, sacar a la ciudadanía de a pie de su apatía hacia los temas políticos, dejar el hartazgo a un lado e involucrarse directamente en los procesos políticos del país, porque ustedes y yo estudiamos la reforma, cosa que no habíamos hecho con ninguna antes. Estudiamos quiénes eran los legisladores, nos involucramos activamente pidiéndoles que votaran de cierta manera, salimos a marchar, vimos ahora el plan B, desmenuzamos en qué consistía el plan B y ahora estamos topándonos con el Poder Judicial, un poder que, lo tenemos que decir, hasta antes de todo esto se había mantenido en la sombra, por así decirlo. Es un poder técnico, es un poder alejado de la ciudadanía y es un poder poco conocido por nosotros. Por esto mismo quise invitar al maestro en Derecho Constitucional Rafael Beltrán Ramos a que nos resuelva las dudas más comunes. ¿Qué es el Poder Judicial? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Cuántos ministros son? ¿Por qué periodo de tiempo están en el cargo? ¿Cómo va a ser la votación del Plan B en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Y qué podemos esperar ahora? Necesitamos conocer los rostros y los procesos de la mesa y de las personas que van a definir la democracia de este país. Así que comenzamos. Quiero dar la bienvenida a Rafa y primero que nada, de verdad, gracias porque sé que tu tiempo es escaso y que nos estás dedicando tiempo para aclararnos nuestras dudas. Al contrario, muchas gracias a ti, Marisa. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y pues a sus órdenes. Las dudas que tengan, con mucho gusto podré responderlas las que pueda y si no, ampliarlas. Claro que sí. Si va saliendo alguna duda, me la van a poder dejar en los comentarios de Marisa Informa y después de que saquemos el episodio, con todo gusto los vamos respondiendo en historias. Pero a ver, nos arrancamos. Me puse a empaparme un poco del tema, Rafa, y bueno, veo que cuando se crea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se marca la división de poderes precisamente porque no conviene el tema de concentrar todo el poder en una sola persona y se establece de cierta manera como un poder va a establecer las leyes, que entiendo que es el legislativo, otro poder va a encargarse de que se cumplan las leyes, que entiendo que es el ejecutivo, y un tercer poder, sí, perdón, el ejecutivo de que se ejecuten las leyes, y un tercer poder que si algo de esto falla o se viola una ley o que se respeten las leyes que el legislativo estableció, ahí entraría el Poder Judicial, ¿no? Entonces, primero, platícanos muy simple qué es el Poder Judicial y qué atribuciones tiene. Claro. Mira, de la división que me planteas, en efecto, el Poder Legislativo es el órgano que se encarga en conjunto con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo también tiene una facultad de creación de leyes, pues de crear las leyes, ¿no? El Ejecutivo, como tal, ejecuta tal cual los mandatos de las leyes, pero también ejerce una parte importante de política pública. Es decir, todos los problemas que tienen que ver con prevención, con administración de los problemas del Estado, están depositados también en el titular del Poder Ejecutivo. Y el Poder Judicial está depositado en los jueces. Básicamente, como bien lo has dicho, los jueces se encargan de aplicar la ley y de dirimir controversias, resolver controversias que se pueden presentar desde controversias entre particulares, cuando tú tienes un problema, por ejemplo, que alguien no te paga la renta, no te paga un dinero que te prestó, o te corren un patrón y un trabajador, o tienes un problema penal, todo lo que tiene que ver con aplicación de la ley para resolver conflictos, ahí es donde entra el Poder Judicial y entra como árbitro de esa contienda. Perfecto. Ahora, el último guardián de la Constitución es el Poder Judicial Federal, cuyo máximo tribunal es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que es en el punto en el que estamos ahorita, ¿no? Con el plan B de la reforma electoral. Correcto, tal cual. Ajá, perdón. Antes de enfocarnos en el tema del plan B y de cómo va a avanzar o de profundizar en la Suprema Corte, ¿qué otra controversia constitucional tienes tú en mente que se nos haga como común a nosotros ciudadanos de a pie que haya llegado a la Suprema Corte? Por ejemplo, uno de los casos más claros de caso de a pie es el caso Florence Cassé, por ejemplo. ¿Cómo es este proceso de cuando llega una controversia constitucional a las manos de estos 11 ministros?
Por lo que llevamos hasta aquí entendemos que la Suprema Corte de Justicia es la última instancia del Poder Judicial y que es el último guardián de la Constitución, o sea, el encargado de cuidar que se respeten las leyes y de resolver controversias en dado caso, como está ocurriendo con el Plan B. Pero la Suprema Corte no puede interferir por sí solo cuando ve una controversia constitucional, sino que son los poderes o los actores involucrados los que le tienen que pedir a la Suprema Corte que se involucre en este tema. Para que el tema pueda pasar a manos de la Suprema Corte, se tiene que legislar, cosa que ya ocurrió, y posteriormente publicar en el Diario Oficial de la Federación, que ocurrió la madrugada de este jueves 2 de marzo. Hasta que pasa todo esto, entonces sí los actores involucrados, o sea, en este caso, los diputados y los senadores de oposición, pueden meter o interponer estas acciones de inconstitucionalidad o estas controversias constitucionales a la Suprema Corte, que es a través de este recurso que entonces la Suprema Corte puede interferir en este tema. ¿Claros hasta aquí? Tu pregunta relativa a cómo llega un asunto a la Corte, ¿no? Mira, el caso del Plan B en particular. El Plan B está llegando a la Corte por dos mecanismos. ¿Ok? Dos mecanismos que son de protección constitucional. Estos mecanismos precisamente lo que buscan es que se respete la Constitución. Y es el mecanismo de la acción de inconstitucionalidad y el mecanismo de la controversia constitucional. Por eso muchos legisladores, o sea, diputados o senadores de oposición, a la hora que pasaban al Pleno, que sabían que iba a pasar por mayoría simple, como que decían, vamos a interponer una acción de inconstitucionalidad, o sea, era esto. Exactamente. Okay. Y la acción de inconstitucionalidad lo que busca es que se analice por parte de la Suprema Corte si esa ley, sin todavía ser aplicada, porque todavía no se está aplicando, si esa ley es constitucional o no. Entonces, una vez que se somete esta acción, porque entiendo, y en su momento cuando yo tenía dudas, tú me lo explicabas vía WhatsApp, que no es como que la Suprema Corte dice, esto es inconstitucional, véngase para acá, yo traigo el tema, sino que se tienen que sino que se tiene que interponer estos temas para que la Suprema Corte pueda atraer el tema, ¿no? Tal cual, para que la Suprema Corte pueda intervenir, tiene que promoverla uno de los actores que está autorizado para promoverla. Okay. Como mexicanos podemos confiar en la Suprema Corte, o sea, podemos estar tranquilos. Han hecho un papel, es que con todo este tema de Yasmín Esquivel, que sé que vamos a llegar a ello, entra como cierta, ¿es una institución confiable hasta el momento? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es una institución confiable, pero que hay que tener algo en cuenta súper importante de la Corte y de cualquier poder judicial. Es un poder contramayoritario. Es un poder político, sí, pero es contramayoritario. Siempre la decisión de 11 va a ser difícil de aceptar por las mayorías. ¿Por qué? Porque el cuestionamiento normalmente es este. Si yo, Congreso de la Unión, que soy la Cámara de Diputados, más todos los senadores, aprobamos una ley con mayoría, porque es la voluntad democrática, ¿por qué van a venir 11 ministros a echarlo abajo? Entonces, las decisiones de la Suprema Corte y de los tribunales constitucionales de México y del mundo siempre son polémicas porque están diseñadas para no respetar las voluntades de la mayoría. ¿Por qué está diseñada la Corte y el Poder Judicial para no respetar las voluntades de la mayoría? Porque respetan la Constitución, ¿no? Exacto. Porque normalmente las mayorías tienden siempre a querer, como un fuego rapaz, pasar por alto de los derechos y límites constitucionales. Es que entiendo, o sea, como del otro lado, o sea, de los ciudadanos, que tanto los diputados como los senadores, bueno, sobre todo los diputados más que los senadores, son más como de darle gusto a la gente, ¿no? O sea, bueno, por lo menos así lo veo yo. Como que
si va a mejorar mi aprobación, votar a favor o en contra, lo voy a hacer así, ¿no? Y entiendo que la Corte ya no entra lo que la gente quiere escuchar o no, ya entra lo que la Constitución estipula, ¿no? Exacto, lo que la Constitución estipula, los principios generales del derecho. Por eso es un poder tan alejado a la sociedad y es un poder muy técnico. Es un poder que no lo siente cercano, es muy técnico. Sí. Entonces, hay resoluciones, por ejemplo, el propio caso que comentábamos, el propio caso Florence Cassé, ¿no? Incluso con la serie de Netflix y demás, mucha gente dice, es que tenían que condenarla y qué bueno por secuestradora y demás, porque eso es lo que normalmente la mayoría pide, ¿no? Claro, claro. Y lo que debiera, o sea, si te vas al esto de pan y circo al pueblo, ese hubiera sido el circo del pueblo. O sea, que la encarcelaran y que la refundieran en la cárcel, sí. Correcto. Y lo que hace el Poder Judicial es decir, a ver, momento, vamos a analizar si nuestro sistema constitucional permite que yo sea detenido en otro lado, que a mí me graben en vivo en televisión y me expongan al público como culpable, Sí. y si nuestra Constitución autoriza que siendo extranjero no me den la intervención de mi embajada para ayudarme. Y entonces la respuesta obvia, constitucional, es no. ¿Me explico? Claro, claro. Eso no lo autoriza. Y entonces los efectos de esa sentencia, por lo general, casi siempre van a chocar con los intereses de las mayorías. Porque Claro. es un poder técnico, es un poder alejado y es un poder, pues sí, que usa un lenguaje que no es nada accesible para la población. Con lo que hemos platicado hasta este momento, entendemos que el Poder Judicial es un poder técnico, un poder que se ha mantenido alejado de la ciudadanía porque las decisiones que el Poder Judicial toma no son decisiones populares o basadas en el sentir ciudadano, son decisiones técnicas basadas en la Constitución. Tan técnico y tan alejado es que hasta ahorita nos estamos involucrando en cómo se conforma, cuál es el objetivo, quiénes son los ministros, cómo votan, en todo este merequetengue del Poder Judicial. La pregunta es, ¿conoces quiénes son los ministros? ¿Cómo se eligen? ¿Por qué periodo de tiempo están en el cargo? Acá lo platicamos. Bien, y ahora son 11 personas que son un periodo de tiempo que no lo tengo claro, ahorita tú me lo aclaras, y cuando se les ocupa una vacante, por así decirlo, en la Suprema Corte, entiendo que el presidente nombra una terna de personas que se van al Senado, que el Senado las entrevista, por así decirlo, o sea, comparecen ahí, y se vota, entiendo, por mayoría calificada, ¿no? Sí, o sea, los ministros duran en su cargo 15 años. ¿Ok? Cuando hay una vacante de un ministro, el titular del Ejecutivo lo que hace es proponer una terna al Senado. ¿Ok? Viene un proceso bien interesante del Senado de preguntas y respuestas. Preguntas como cuál es su posición respecto al aborto, cuál es su posición respecto a los derechos de la mujer, cuál es su posición respecto de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. O sea, porque justo lo que el poder ejecutivo y legislativo quieren es conocer cuál es el perfil de la persona que aspira a ser ministro, porque a veces no es sano que un mismo perfil predomine en la Corte. Claro, claro. Lo sano es que exista una pluralidad de opiniones jurídicas fundamentadas desde varios esquemas de pensamiento dentro de la Corte, ¿no? Sí. Y una vez que por mayoría calificada los nombra el Senado, entonces es cuando asumen el cargo de ministros, ¿no? Okay. El puesto de ministro lo que pretende dar a la ciudadanía es un poder judicial transeccional en su cúspide. Es decir, transeccional, eso es importantísimo. Okay. Que sea transeccional, ¿no? Obviamente, tú lo vas a ver en cualquier integración de la Corte. Tú ves que los nuevos ministros, por lo general, llegan con un criterio que va madurando a medida que pasa el sexenio, ¿no? Y en un país como México, donde la Constitución, de hecho, México es de los pocos países que puede reformar tan fácil su Constitución, ¿no? Por eso, y aquí me voy a permitir el acotamiento, por eso es tan interesante entender el plan B y el papel de la Corte, porque el plan A iba a ser intocable por la Corte. La Corte iba a ser aprobado por las 3/4 partes. Ok. Exacto. Si se hubiera dado el plan A, olvídate del contrapeso de la Corte.
Por- Ok. Y ahora, o sea, es que yo contigo me puedo sentar a hablar 4 horas, pero quiero ya aterrizar para irnos al final. ¿Qué Sí. viene ahora? O sea, tenemos 11 ministros, que ya hablamos que se renueva el periodo cada 15 años, que el presidente, cuando hay una vacante en la Corte, manda una terna, el Senado los entrevista, van como que puliendo, por así decirlo, su experiencia dentro de la Corte, y entra un debate muy plural y muy interesante en donde se van a acotar a lo que la ley establece con el contexto del momento, por así decirlo, político y social que se está viviendo en el país, y va a venir como un debate entre ellos de lo que llega a su mesa, ¿no? Por así decirlo. Entonces ahorita va a llegar el plan B. Y lo vas a poder ver en vivo. De hecho, México es la única corte que sesiona en vivo, el único tribunal constitucional que sesiona en vivo, Oh, se va a poner ¿no? buenísimo. Ok. Para ponerte un ejemplo, en Estados Unidos la corte sesiona sin nadie. En Estados Unidos solo sesionan los Chief Justice, que serían el equivalente a los ministros, y no hay ni siquiera personal que les ayude a servirse el agua. La tradición es que el ministro más joven es el que le sirve a los más Ok. grandes. Ok. Entonces, contrario a eso, en México tenemos una corte en vivo, Ok. ¿no? ¿Qué va a Entonces, suceder? ajá, ¿Vale? exacto. A ver, dale. ¿Qué va a suceder? En la sesión lo que va a suceder es que van a venir los votos en acción de inconstitucionalidad para ver si es inconstitucional o no. Ok. Puede ser que se determine que una parte es inconstitucional y que otra no. Puede ser que se determine que toda es inconstitucional o puede ser que se deseche la acción de inconstitucionalidad. Para que una acción de inconstitucionalidad prospere y se entienda que esa ley no es ley, tal cual, tiene que alcanzar una votación de 8. Si alcanza una votación de 7, que 7 ya es mayoría, 7 ya es mayoría, ¿no? La acción de inconstitucionalidad se desecha, por más que la mayoría de los ministros haya dicho que sí es inconstitucional. Vámonos, o sea, me quiero ir al lenguaje de cómo manejábamos el Senado y la Cámara de Diputados. Entonces, si 7 votan que no pasa el plan B, por así decirlo, sí pasa, ¿no? O sea, tienen que votar 8 ministros en contra del plan B para que no pase. Correcto. Ok. Ok. Y de estos 11 ministros, 8 tienen que votar en contra, y entiendo que hay perfiles bastante bueno, a ver, me estoy enredando, me voy para atrás entonces. Se va a poner sobre la mesa, se puede votar que, o sea, más bien, se puede definir que pasa por completo, que pasa parte de ella, o sea, esto es inconstitucional y esto no es inconstitucional, y esto sí se aprueba y esto se desecha, o que no pasa absolutamente nada del plan B, ¿no? Correcto. Y ahora, Básicamente solo se declara inconstitucional la ley si se consiguen 8 votos. ok. O sea, para que Eso sería no que se pase, deseche. Ok. para que no pase el plan B, para que el plan B no llegue a tener vigencia, a que suceda la siguiente parte en la aplicación de esa ley, tiene que haber 8 votos. Ok. Entonces, Y inconstitucional sería igual a no pasa, y para eso se ocupan 8 votos. tal cual. Ok. Constitucional, o sea, sí pasa, menos de 8, o sea, con 7 pasó. Con 7, aunque haya 7 votos que dicen es inconstitucional, lo siento, pero esa norma no puede ser expulsada, no puede declararse inconstitucional. Ok, pero hay como un intermedio, ¿no? En donde o puede pasar todo o puede no pasar todo, o sea, o puede pasar esta parte sí, esta parte no. O sea, como Correcto. fraccionado. Correcto. La inconstitucionalidad es por artículo o por porción normativa, ¿no? Ok. O sea, no quiere decir que porque ya tiene un artículo que se considera inconstitucional, ya toda la ley es inconstitucional. La Corte puede decir, es inconstitucional en los artículos 2, 3, 5, 12, 126 y 200, ¿no? Ok. A pesar de que hayan impugnado la inconstitucionalidad de todos los artículos o de ciertos artículos, ¿no? Que creo que este escenario es como el más probable que suceda. Más real, sí. En dado caso, yo creo que va a ser como una interpretación al otro día en los medios de comunicación de qué pasó y qué no pasó, ¿no? Porque supongo que la discusión se va a ir muy técnica, y como está ocurriendo con el plan B,
una vez que pasa en la Cámara de Diputados, es que estamos nosotros desmenuzando qué fue lo que pasó, porque bueno, la pasaron en fast track. Entonces podría ocurrir lo mismo, ¿no? Que por artículo nos digan este pasó, este no pasó, y que tengamos que desmenuzar qué fue realmente lo que quedó al final de todo esto, ¿no? Quiero hacer una intervención hasta aquí porque creo que estamos entrando en tecnicismos y probablemente te puedas confundir. Pero a ver, en esta parte vamos a entender por qué se está promoviendo la controversia constitucional, y creo que la parte más interesante, por qué a la Cuarta Transformación le interesa tanto promulgar esta ley, aun cuando parece ser que puede ganar la elección del 2024 con las reglas del juego tal cual las tiene el INE en este momento. Vamos a hacer una recapitulación rápida. Entendemos ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el último guardián de la Constitución y la instancia que se encarga de resolver las controversias constitucionales. Controversias constitucionales que pasan entre dos poderes, como en este caso está ocurriendo en el Poder Legislativo. Después de que se legisla una ley, se promueve en el diario oficial, se publica, en el diario oficial de la Federación. Y posterior a ello, los actores involucrados que estén en desacuerdo de esto pueden promover ya sea una acción de inconstitucionalidad, algunos actores y muchos otros, como el INE en este caso, una controversia constitucional, para que entonces la Suprema Corte interfiera en este tema. Claros hasta aquí. Ahora, el plan B de la reforma electoral se votó, se aprobó, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y se promulgó una controversia constitucional en dos partes. La primera parte que se votó, tú y yo lo recordamos, en diciembre del año pasado, en el año 2022, que únicamente incluía los temas referentes a la Ley de Comunicación Social. Y la segunda parte que se acaba de votar semanas atrás, que es todo el compilado que realmente hemos platicado, que destaza, por así decirlo, al INE, o que termina con la burocracia de este Instituto Nacional Electoral, que apenas se aprobó en el Legislativo hace unos días y apenas la madrugada de este jueves 2 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Y seguramente en las horas que estamos grabando este capítulo y que tú lo estás viendo, se están promoviendo entonces por los actores involucrados las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales, para que entonces la Suprema Corte, que es lo que vamos a ver en los siguientes días, pueda tomar parte de esta situación. Puede haber en el plan B, que ya llegaremos a ese momento, porque ahorita lo que está en el plan B es solo la reforma a la Ley General de Comunicación Social, ¿no? O sea, ahorita no está en el plan B. Sí. Eso se me hace bastante importante aclararlo, porque hasta para mí que, a ver, no quiero decir que sepa más que otras personas, pero que sí me gusta como empaparme de los temas, yo tenía esto súper confuso. Y estamos aterrizando en ello. A ver, este plan B, esta reforma electoral, la dividieron en dos tantos, ¿no? Un primer tanto que pasaron en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores con la mayoría simple, que es esto que me mencionas de la reforma únicamente como la parte de comunicación social, que ahorita profundizamos en ello, que ya se publicó en el Diario de la Federación. Entonces, que como ya se publicó, ya cualquier instancia adicional pudo declarar la acción de inconstitucionalidad y entonces ya puede llegar a la Suprema Corte para discutirse y votarse, ¿no? Pero hay una segunda parte que es en donde, digamos, es el compilado más conciso del plan B, que es todo este recorte al 80% de la burocracia electoral que habíamos platicado, todo esto que están diciendo que está destazando al INE, ¿no? O sea, realmente lo cuantioso, por así decirlo, que lo mandaron aparte, o sea, es una segunda parte que ya se votó en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero que no se ha aprobado hasta hoy que grabamos este capítulo en el Diario Oficial de la Federación, y por ende todavía no se puede catalogar como, no se puede promulgar la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Todavía no, exacto. O sea, hay una división de ese plan B, ¿no? El plan B, o lo que hemos denominado como plan B, está dividido en reformas a la Ley General de Comunicación Social, que esas son las que se aprobaron en diciembre, reformas para permitir la propaganda política y que los servidores públicos, como sucede en la mañanera, puedan pronunciarse expresamente respecto de sus preferencias partidarias bajo la libertad de expresión. Eso ya está reformado, ya está publicado y precisamente está ahorita bajo análisis por la Corte. Y por otra parte,
la reforma sustancial del INE, la parte de recortes, la parte de sus facultades, su tema de plazas y su organización. Lo que se aprobó fue muy sencillo. En los tiempos de Peña Nieto, en 2018 o antes, había muchos cuestionamientos de lo que se gastaba el gobierno en comunicar a sus ciudadanos los avances del gobierno, ¿no? Sucedió que hubo muchos cuestionamientos de la sociedad respecto de lo que se gastaba el gobierno para comunicar los avances de lo que había hecho el gobierno, ¿ok? Y entonces se expide una ley para regular el gasto eficiente del Estado en la comunicación social. Como tú sabes, todos los gobiernos lo que hacen es intentar comunicarte los avances que han hecho, ¿no? Porque es parte de tu derecho como población saber qué está haciendo el gobierno a través de los comunicados oficiales, ¿ok? Y entonces se hizo una ley general para poder regular cómo debía hacerse esa comunicación social, ¿ok? Entonces, esta ley, la Ley General de Comunicación Social, no es una ley electoral. No es una ley electoral. Su naturaleza es regular el gasto eficiente en la comunicación social. Que no se gasten lo que quieran en la comunicación social, ¿ok? Entonces... Porque hay que decirlo también, el tema de la comunicación social, si bien su deber ser es efectivamente comunicar a la ciudadanía lo que el gobierno está haciendo, se mueve para posicionar al funcionario en turno y que con dinero público se haga promoción personal y se enaltezca a cualquier funcionario en el cargo que a fin de cuentas pues está aprovechando de este recurso para posicionar su imagen, ¿no? Pero seguimos si quieres. Tal cual, y que precisamente lo que tú quieres es que se dedique más dinero a las políticas públicas de prevención del delito, salud y lo que tú quieras, a comunicar que has construido puentes y carreteras, ¿no? Entonces, claro, sí. ¿Cuál fue la fórmula para la 4T en el plan B? ¿No? Recordemos algo bien importante, que para mí eso es lo más importante del plan B, y es que si hubiera habido plan A, no estaríamos en la Suprema Corte, ¿no? Esto ya lo decíamos. Sí. Si hubiera habido plan A, significa que la 4T hubiera logrado reformar la Constitución y la Corte tiene prohibido revisar reformas constitucionales, ¿no? Y no hubo plan A porque no se juntaron las 3/4 partes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados básicamente, porque ya no pasó el Senado ni siquiera. Ok. Correcto, entonces no hubo plan A porque no alcanzaron esa mayoría calificada para tocar la Constitución. Y entonces, ¿cuál fue el camino fácil para llegar a un plan B? Decir, ¿sabes qué? Como vienen las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que empiezan en enero, el periodo electoral empieza en enero 2023, empezó ya en este año, pues lo fácil es empezar a reformar una ley como la de comunicación social, porque difícilmente vas a tener problemas o lo vas a interpretar como una reforma electoral, porque pues lo que estás haciendo es reformar una ley de comunicación social. Entonces, la jugada de la 4T, a través, por supuesto, de Consejería Jurídica, fue presentar una reforma para regular la propaganda gubernamental, que es muy distinta a la comunicación social, y permitir que los servidores públicos puedan, en ejercicio de su libertad de expresión, manifestar sus preferencias partidarias y demás, ¿no? Eso es lo primero que pasó. Parte de preferencias. Sí, dime. Okay. No, dime. De preferencias partidarias es en donde trae el matiz engañoso, ¿no? Sí, en el matiz donde tú vas a tener siempre una propaganda de funcionarios públicos en el cargo diciéndole a su población en los foros oficiales, en la presentación. Vota por Moreno, vota por el PAN o voto por el PRI. No tanto como vota por, pero para mí es bien importante Morena y su proyecto, porque estas elecciones yo creo que Morena debe de seguir, ¿no? Y eso sería una manifestación en tu libertad de expresión, ¿no? Para poder... Oye, y hasta antes de esto, o sea, hasta donde yo tengo entendido y en lo que a mí me ha tocado de experiencia laboral,
no podías hacerlo, ¿no? O No sea, podías el hacerlo. funcionario en turno no se podía pronunciar absolutamente de nada, o sea, en ningún sentido, salvo los domingos, que es como el día que en teoría pues estaban fuera del cargo, hasta donde a mí me tocó. O sea, cualquier entrevista no podías ni siquiera mencionar algo partidista. Tal cual. ¿Por qué? Precisamente porque estás ¿No? sirviéndote del cargo, ¿no? Para promocionar a un partido, ¿no? Básicamente. Y eso en las reglas electorales se considera que no es justo. Es que no es piso parejo porque entrevistaron al funcionario por un tema de su chamba. O sea, los medios de comunicación no están llegando a él por su cara bonita. Y él está aprovechando este espacio y este recurso para hacer proselitismo, por así decirlo, hacia un partido político, cuando los otros partidos políticos que no están en el cargo no están teniendo este mismo espacio en comunicación. Tal cual. Y entonces es donde viene el papel de adoctrinamiento, si se me permite la expresión, y de tal cual, propaganda, propaganda. Si tú te das cuenta de todos los gobiernos que tienen una tendencia totalitaria, la propaganda es un elemento importantísimo. Porque fíjate, Marisa, qué interesante es que cuando eres oposición, tienes siempre la libertad y la facilidad de poder criticar al gobierno en cualquier foro, ¿no? Cuando tú eres oposición, tienes siempre esa posibilidad en cualquier momento, pero cuando ahora a ti es a quien le exigen cuentas, ya no te gusta que te estén criticando a cada rato. Lo que tú quieres es generar la tendencia y el sesgo electoral en la población para que entonces sí vean lo bien que lo estás haciendo. Entonces, estas son el tipo de adecuaciones de la 4T, donde la 4T, pues obviamente estaba acostumbrada a hacer oposición, no estaba acostumbrada a gobernar. Y cuando Es que ser gobierna, oposición, yo siempre le he dicho, es mucho más fácil que ser gobierno, sí. claro, porque ser gobierno, entonces sí es importante comunicar socialmente. Muy. Es súper importante y es un derecho de la ciudadanía. Pero una cosa es comunicar y otra cosa es hacer propaganda. Entonces, Ok, ok. lo que sucedió aquí con esta jugada precisamente fue eso. Fue decir, en vez de irnos ahora al paquete del plan B en las reformas electorales, de las leyes electorales y de todo lo que tenemos que recortar al INE y de todo lo que tenemos que movernos por acá, vámonos primero a lo importante, que es facultemos a los servidores públicos que están en los diversos estados a poder hablar de la 4T y de los beneficios de la 4T como lo hago yo en mi mañanera. Básicamente así lo leo yo y espero que se me entienda con objetividad, pero es Clarísimo. como yo lo leo. Para mí ahorita está quedando mucho más claro de lo que yo lo tenía en la cabeza. Y creo que el ejemplo claro es la mañanera precisamente. O sea, que es un espacio que se está patrocinando con recursos públicos, que se disfraza como un ejercicio de libertad de expresión, pero que realmente yo creo que voy a dar el beneficio de la duda, empezó como un ejercicio de libertad de expresión, pero si nos vamos a la parte objetiva, no hay nada que comunicar diariamente. O sea, te podría creer una conferencia de prensa una vez a la semana, pero el hecho que sea todos los días, ya el espacio se presta a una propaganda personal, porque entiendo que ya hay veces que ni siquiera pueden llenar la hora y ponen canciones de Chicoche. Ya no quiero caer en críticas ni en aplausos, simplemente en que es un ejercicio eh, o sea, expuesto diariamente. ¿Qué más tienes que decir, no? Si yo hablo contigo todos los días, ¿qué más tengo que decir? O sea, si diario me presento a los medios de comunicación, ¿qué tengo hoy que decir diferente a lo que pasó ayer, no? Exacto. Y yo creo, y lo digo tal cual, desde la objetividad, lo máximo que pueda, pero yo creo que la propaganda y las conferencias diarias y el estar hablando constantemente del proyecto que tengo yo o que con el que yo me promocionaba como candidato es un elemento clarísimo de los estados con tendencia totalitaria. Lo digo con absoluto respeto, pero es lo que se tiene que hacer. O sea, si tú quieres llegar a la continuidad en el poder a título individual o de partido, lo que tú necesitas constantemente es estar narrándole a la población todos los días la historia de los buenos y los malos. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos, sigamos ahí. Y entonces esta reforma a la ley de comunicación social lo que hace es introducir esa primera parte. Por Ok, eso
Por eso salió más rápido, porque si tú te das cuenta por qué creo yo que no fue estrategia sacar poco a poquito las cosas, pues porque sacar la reforma electoral cuesta más cabildeo, cuesta más fuerzas políticas, cuesta más incluso dictaminación y estructura, porque no es tan sencillo decir en tema de presupuesto, le recorto presupuesto al INE, no es tan sencillo. En cambio, sí es muy sencillo modificar los artículos que modificaron, agregaron y quitaron de la ley de comunicación social. Si tú lees la ley de comunicación social y su reforma, se nota esa pluma rápida, Marisa. Se nota esa pluma muy rápida donde en vez de poner, en vez de reestructurar los artículos, pones el típico artículo que se llama, no sé, el 8º bis. ¿Por qué? Pues porque ese significa que no quisiste recorrer los artículos, que lo quisiste hacer rápido. Se notan hasta, si me lo permiten, se notan hasta y lo digo así, hay hasta faltas de ortografía, y lo digo de verdad. Pero es un reflejo del fast track, es un reflejo de vámonos a esta ley. Y otra cosa, Marisa, ¿por qué lo hicieron en una ley en diciembre cuando las elecciones son en enero, o empiezan las elecciones, el periodo electoral de Coahuila en enero y del Estado de México también? ¿Por qué lo hicieron en la ley de comunicación social? Porque las leyes electorales no pueden modificarse 90 días, no pueden modificarse, es que 90 días antes de la elección. Entonces, lo disfrazo como una reforma a la ley de comunicación social, cumplo con ese requisito y entonces puedo empezar a aplicarla al inicio del periodo electoral del Estado de México porque no es una ley electoral. ¿Ya me sigues un poquito esta lógica? Y chécate qué interesante es, porque, mira, esto voy a intentar ser lo menos técnico posible, y si llego a ser técnico, te agradecería que me lo hicieras notar, ¿no? Oye, a ver, solo aquí pausa. Como ya le pusieron un alto, los funcionarios ahorita en turno no pueden hablar de partidos políticos hasta que pasen por lo menos las elecciones de este año, ¿no? Hasta que pasen las del Estado de México y las de Coahuila, ¿no? Ok. Ahora, Sí. Esto es un camino bien interesante, porque el planteamiento ante la Corte llega por dos vías. Por la vía de la acción de inconstitucionalidad de la que hablábamos, que es un análisis abstracto de la ley. ¿Qué quiero decir con abstracto? Que sin que sea aplicada a ningún caso concreto, lo que hace la Corte es analiza el texto de la ley y decide si es inconstitucional o no con los 8 votos de los que hablábamos, ¿no? Llega por esa vía por acciones de inconstitucionalidad de partidos políticos y coaliciones que ya conocemos, ¿no? Y llega por controversia constitucional por parte del INE. No habíamos tenido la oportunidad de hablar de la controversia, pero te la platico. La controversia constitucional es un mecanismo donde algún poder del Estado mexicano o algún orden de gobierno, ya sea el local, municipal o federal, le piden la intervención a la Corte porque hay otro poder o hay otro orden de gobierno que está invadiendo sus competencias, que se está metiendo en lo que, hey, eso me toca a mí. Es una controversia constitucional. Sí, eso como tal es la controversia constitucional. Cuando un orden de gobierno... Vamos a ejemplificar. Sí, cuando un orden de gobierno como el municipio, por ejemplo, que el municipio tiene su impuesto predial, clarísimo. Y si de pronto el Estado, el gobierno del Estado, supongamos que el gobierno del Estado de Veracruz quiere regular... Esto pasó con Javier Duarte, precisamente, sí. Quiere regular o imponer cómo se cobra el predial, entonces el municipio dice, hey, espérate, no. Suprema Corte, te pido que le digas al Estado que eso es mi competencia, que no me puede venir a invadir, ¿no? Otro ejemplo,
el más chistoso, el más anecdótico de las controversias constitucionales, también involucra a Andrés Manuel. Porque cuando Vicente Fox era presidente, Andrés Manuel era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y traían un pique como en comunicación, ¿no? O sea, sí. Traen un pique básicamente en todo. Pero entonces con Vicente Fox se aprueba el horario de verano, ¿no? Entonces, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, en ese entonces Andrés Manuel, dice, no, espérate, no. Ay, no, cállate. Ajá. La Ciudad de México no tiene, o sea, tú estás invadiendo mi ámbito de competencia porque pues, yo soy el que va a dictar el horario de la Ciudad de México. Y entonces se van a la Corte, se van a la Suprema Corte, y la Suprema Corte le dice a Vicente Fox y Andrés Manuel, le dice, ni tú, ni tú. La competencia para establecer pesos y medidas, como el tiempo, es del Congreso de la Unión. Entonces, el Congreso de la Unión es el que puede establecer el horario de verano. Entonces, una controversia constitucional es eso, es, oye, no te metas a mi competencia, eso me toca a mí, ¿no? O sea, llevándolo a lo más simple, en el trabajo, cualquiera de nosotros en el trabajo, tenemos nuestras funciones. Sí, esa es mi chamba. Cuando llega alguien más a invadir nuestras funciones, le decimos, oye, eso me toca a mí. Y entonces la controversia constitucional sirve para resolver esas invasiones a competencias y facultades entre poderes y órdenes de gobierno, ¿no? Entonces, el plan B... Lo dijimos, pero creo que vale la pena, perdón, traerlo ahorita a la mesa. La Suprema Corte no es un árbitro que dice, hey, espérate, te estás metiendo a su cancha, me voy a meter. No, sino que una tercera persona es la que dice, oye, ayúdame, se están metiendo o no me logro poner de acuerdo, ahí te mando el caso para que me ayudes a definir cómo acaba. Entonces, promueven la controversia constitucional y así es como el tema llega a la Suprema Corte. Exactamente. Llega a la Suprema Corte precisamente por eso, porque necesitas que un poder dirima esos problemas entre los órdenes políticos, ¿no? Necesitas un árbitro que diga, hey, te metiste, pero necesitas pedírselo, ¿ok? Claro, bien. Ahora, es bien importante entender cómo llega esta parte del plan B, la primera parte del plan B, a la Corte. Llega por acción de inconstitucionalidad de los partidos políticos que ya conocemos, ¿no? Y llega por controversia constitucional del INE. El INE, mientras que los partidos políticos dicen, oye, momento, esa reforma a la ley de comunicación social es inconstitucional porque viola el principio democrático, lo que tú quieras. El INE dice, hey, momento, esa acción de la ley de comunicación social invade mi competencia como órgano regulador electoral. ¿Ok? Ahora, es bien interesante por qué lo hace así el INE. El INE no tenía otro camino. No podía recurrir a la acción de inconstitucionalidad porque el INE no está facultado para pedirle a la Corte esa intervención. ¿Hasta aquí me sigues? Sí. O sea, sí, porque platicábamos que en una acción, en una acción de inconstitucionalidad, permíteme tantito porque justo lo acabo de ver, se le tiene que pedir que se analice a la Suprema Corte si es constitucional o no, y entra como, sí, ya. Es una cancha, haz de cuenta que son distintas canchas. La acción de inconstitucionalidad es una cancha donde solo ciertos jugadores pueden entrar. Y esos jugadores son la Fiscalía General de la República, tratándose de normas penales, las 2/3 partes, que diga el restante del partido de las fuerzas políticas en el Congreso. Hay varias fórmulas, ¿no? Pero dentro de esos jugadores que pueden entrar a esa cancha no está el INE. No está el INE. Y entonces el INE dice, bueno, yo lo voy a meter por controversia, porque yo no puedo promover la acción. Porque si yo promuevo la acción, la Suprema Corte me va a decir, señor, usted no puede entrar a esta cancha. Usted no está habilitado para jugar en esta cancha. Y entonces promueve la controversia constitucional.
Y hay una particularidad bien interesante porque la propia Constitución dice que los problemas de leyes electorales solo se pueden combatir con la acción de inconstitucionalidad. O sea, solo los problemas de leyes electorales se juegan en la cancha de la acción de inconstitucionalidad. Ok. Pero el INE lo que está diciendo es, oye, momento, pero pues no es una ley electoral, por eso puedo entrar en controversia. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Este O primer... sea, el INE buscó de qué manera no quedarse con los brazos cruzados y esperar a que otras personas metieran la acción de inconstitucionalidad, y quiso mostrar su inconformidad, y la manera en cómo pudo solicitar de la ayuda a la Suprema Corte fue solo por una controversia constitucional, porque de la otra manera no puede entrar a la cancha. Sí. Exacto, tal cual. Sí. Entonces, O sea, yo entiendo que por un lado es lo que quieren hacer y la intención con la que lo quieren hacer, que sí es electoral, pero todos están jugando en base a las reglas de la Constitución, entonces están encontrando las reglas o vacíos de ley que más les convengan para ver cómo voy metiendo mis cartas al tablero, ¿no? ese es todo el entendimiento de lo que está sucediendo ahorita con esta parte del Plan B, que es la ley de comunicación social. Y entonces esto es lo que realmente sucede y este es el nivel de discusión que se da en los grupos de abogados. Hoy en día lo que estamos discutiendo es, ¿estuvo bien o no estuvo bien que suspendiera el ministro la aplicación de la ley? Y entonces en una conversación entre tú y yo, o entre tú y alguien que se dedique a esto, tú podrás escuchar algunos que digan, no, estuvo muy mal que suspendieran. Y tú vas a decir, ¿pero cómo? Y ellos te van a decir, no, porque no es una ley electoral. Y entonces vienen estas discusiones que nos refuerzan la idea que venimos comentando en esta plática, que es un poder técnico muy alejado de la sociedad, muy alejado, está muy cercano a nosotros, los abogados, porque hablamos en estas fórmulas. Es que tan alejado que está de la sociedad que llevamos casi 1 hora y pico desmenuzando for dummies una partecita así de lo que en sí es el Poder Judicial y de lo que es la reforma electoral. O sea, Totalmente. Sí. Okay. ¿No? Entonces, este tipo de juegos son muy interesantes y van a meter a la Corte, sin duda, en un enfrentamiento más con el Poder Ejecutivo y el Legislativo. O sea, sin duda van a tener esta polémica, se va a generar este punto contramayoritario de lo que yo decía, va a haber mucha presión política, mucha habilidad quizás de los ministros y mucho reto para la nueva presidente de la Suprema Corte, que sin duda se va a enfrentar a una decisión política importantísima, porque si tú te das cuenta, todos los gobiernos que llegan al poder casi siempre traen en su agenda una reforma político-electoral. Casi siempre. Y casi siempre antes de las elecciones queremos cambiar las reglas y decimos, a ver, ahora vamos a jugar con esto y ahora no vamos a jugar con esto. Y entonces, si tú te recuerdas, ya hubo elecciones, 2021 hubo elecciones, y entonces hay ciertas tendencias que a veces no gustan, y te digo, es muy fácil, como tú decías, hacer oposición. Cuando ya está la 4T en el gobierno, se dio cuenta de que, caray, no es sencillo. No es enchilame otra, como yo lo decía, sí. No es enchilame otra, no me gustan tanto estas reglas que antes sí me gustaban. Porque, a ver, Andrés Manuel ganó con estas reglas, ganó con este INE, ¿no? Entonces, también viene la elección de consejeros del INE. A ver, si somos también objetivos, ganó con este INE y con este mismo INE, si no le metieran mano hasta ahorita, es muy probable que Morena vuelva a ganar. O sea, porque hasta ahorita, la presidencial por lo menos, o sea, porque hasta ahorita no vemos una oposición sólida que pueda ser de contrapeso tanto a la aprobación con la que llegó y que ha mantenido, como competencia a todo este adoctrinamiento, si tú lo quieres ver, o propaganda que ha encabezado estos 5 años de gobierno, ¿no? Por la fórmula que queramos ver, no hay alguien que le haga contrapeso ahorita. Entonces, con este mismo INE podrían volver a ganar. Claro, el problema es que a la 4T no le preocupa la presidencial. La 4T va por todas las canicas.
A la 4T la que le preocupa es que la tendencia en Estado de México, caray, ya se empezó a revertir y que de pronto en las locales no está teniendo tanta fuerza porque no tiene la figura de Andrés Manuel. Por eso necesita que el servidor público en turno pueda hablar, De esta pueda... propaganda que probablemente la mañanera va a Claro, dejar de hablar en 14 meses que termine el mandato presidencial. y por eso necesita que la jefa de gobierno desbloquear ese candado para que pueda hablar, para que pueda hacer No lo su había visto así, pero manifestación. tiene demasiada lógica. O sea, continuar con el adoctrinamiento mucho más allá de la mañanera. O sea, ya dejémoslo así. Exacto, hay que continuar con ese adoctrinamiento, hay que quitarle los candados a los servidores públicos que no son tan famosos como Andrés Manuel, que no están protegidos por ese poder político y que del día de la noche, o sea, de la noche a la mañana puede llegar una sanción del INE y descalificarte de la elección, ¿no? Y lo que va a venir ahorita es una serie, te lo puedo casi firmar, una serie de enfrentamientos de la mañanera contra el Poder Judicial. Una serie infinita porque lo que va a necesitar Andrés Manuel y la Es 4 desacreditar a los... y es muy fácil desacreditarlo. ¿Por qué es muy fácil desacreditarlo? Porque si yo hoy por hoy te digo, dejaron fuera a un secuestrador, te vas a molestar. Claro. Pero si yo te Le digo, congelaron dejaron las fuera, cuentas a García Luna, me voy a molestar. te vas a molestar. Pero si yo te digo, oye, lo que dijo la corte es que no te pueden acusar de secuestrador si te detuvieron en otro lado y dicen que te detuvieron en otro y te pasan en la tele, o si te digo, oye, pero espérate, lo que dijo la corte o lo que dijo el Poder Judicial es que para desbloquearte tu cuenta tienes que respetar ciertas cosas, entonces ya te va a gustar. Pero el Poder Judicial es un poder mudo, casi no, el Poder Judicial, ningún magistrado va a salir a medios, ningún juez va a salir a medios a Sí, hablar sí. de su resolución. Ya esta es la última instancia, ¿no? O sea, ya lo que pase, pasó. O sea, lo que pase, pasó, se promulga y a partir de ahora, bajo esas nuevas leyes, nos vamos a regir los mexicanos y se van a regir las nuevas campañas políticas, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Lo más importante, creo yo celebro y una de las razones por las que me encanta estar en este espacio ahorita es porque Gracias. me gusta saber que hay gente pendiente de lo que resuelve la Corte, ¿no? Que ya salió la Corte de este grupo, secta, abogadil, Sí. donde nosotros siempre estamos comentando lo que discute la Corte, que ya salió a la ciudadanía y eso creo que es lo positivo, ¿no? Y que entre la ciudadanía se involucre más y podamos nosotros los abogados ayudar a filtrar lo que está sucediendo de la mejor manera, creo que vamos a tener un México más fuerte. Creo que es muy interesante esto que está sucediendo, creo que nos va a unir más como país y qué bueno que el interés no se quede en las puertas del Ejecutivo y el Legislativo. Creo que es importante brincar al Poder Judicial, hay que revisar también, hay que estar de cerca al Poder Judicial desde una visión crítica y desde una visión de apoyo al Poder Judicial también, porque ellos son los árbitros de la Constitución. Habrá interpretaciones que no nos gusten, porque no van con nuestras corrientes de lo que pensamos, pero siempre y cuando esa decisión no sea arbitraria, sea una decisión fundamentada en razones jurídicas, pues tendremos que acatarla porque a final de cuentas ellos son los guardianes de la Constitución y hasta el día de hoy yo te puedo decir que en el balance del trabajo de la Corte, yo creo que la Corte es un poder confiable, es un poder que ha dado su balance, con sus matices, por supuesto, no puede ser frontal en todos los asuntos, habrá unos que sí y otros que no, pero yo creo que la Corte es un espacio que necesita de este foco ciudadano. Pues Rafa, muchísimas gracias por el tiempo que le estás dedicando a aclararnos tanto estas dudas y por esta contribución que a mí me gusta verlo así también. Estamos contribuyendo también a, no sé si llamarlo democracia mexicana, pero por lo pronto creo que sí, a transparentar los procesos de la política mexicana. Pues muchas gracias a ti, Marisa, yo concuerdo con eso. Y a mí sí me sigues invitando, yo con mucho Justo te gusto. iba a decir que queda la mesa abierta, el espacio abierto y seguramente te van a pedir mucho y muy seguido y vas a ser nuestro abogado de cabecera. Cuando quieran, con mucho gusto. Muchas gracias a todos por estar aquí y pues seguimos pendientes, déjenme sus dudas y seguimos platicando.